Dicen que el primer llamado siempre llega, cuando menos lo esperas. No importa si estás en mitad de una madrugada silenciosa o caminando entre gente. Llega igual, preciso, íntimo. Lo más inquietante no es escucharlo, sino reconocerlo. Porque quienes lo han vivido, coinciden en algo. La voz suena familiar. A veces suena como la de un hermano, otras la de un padre, pero siempre con una vibración extraña, como si fuera una imitación. La mayoría lo explica con lógica. Estaba cansado. Creo que me lo estoy imaginando. Pero luego viene la pregunta que no se va. ¿Por qué lo escuché justo detrás de mí? A una enfermera de Medellín le pasó. Escuchó a su madre llamarla en una sala vacía del hospital. Al girarse, no había nadie. Su madre estaba a kilómetros de distancia. Historias así se acumulan en foros y testimonios que nadie admite públicamente. El patrón es siempre el mismo. La voz llamó una vez, como si solo quisiera comprobar algo. Lo perturbador es lo que viene después. La sensación de presencia que empieza tras la llamada. Y es ahí donde la historia realmente comienza. Lo primero que hizo la ciencia fue intentar desmontar el fenómeno, como si se tratara de un truco mental. La explicación más repetida fue simple. Alucinaciones auditivas. El cerebro, agotado por estrés o desvelo, rellena silencios con voces familiares. En una teoría elegante, hasta que empiezas a revisar los casos. Para empezar, la mayoría de personas escucha su nombre cuando está completamente despierta, caminando, cocinando, trabajando, incluso conversando con alguien, justo antes de quedarse sola. No encaja con esquizofrenia, no encaja con parasomnias. Los neurólogos lo llaman fenómeno de intrusión auditiva, pero hay un problema. La intrusión suele ser ruidosa, brusca, distorsionada. Lo que describe la gente es todo lo contrario. Susurros precisos, modulados, casi íntimos. Un estudio de la Universidad de Toronto analizó a voluntarios que aseguraban haberlo vivido. Les hicieron pruebas de sueño, de estrés, de percepción sonora. Ninguno mostraba signos patológicos. Sin embargo, todos coincidían en una frase que dejó inquietos a los investigadores. No sonaba en mi cabeza, sonaba detrás de mí. Entonces, las teorías comenzaron a fragmentarse. Algunos psicólogos propusieron que el cerebro puede interpretar ruido ambiental como un nombre familiar. Otros mencionaron microdespertares, breves fallos en la percepción. Pero nada explicaba un detalle clave en la direccionalidad de la voz. No es un sonido interno, no es un recuerdo, es alguien o algo diciendo tu nombre con clara intención. Peor aún, surgió un patrón que los investigadores no supieron clasificar. Muchos testigos reportan que, segundos después del llamado, sienten que no están solos, como si el aire cambiara de peso. Un frío repentino, un silencio más profundo, una especie de atención invisible. No hay medición científica para eso. Y aunque la ciencia intenta mantener el control del relato, hay un punto donde todas sus explicaciones empiezan a ser inciertas. La voz no te llama al azar. Llega cuando estás vulnerable, cuando tu mente está distraída, cuando no estás pensando en nada, como si algo esperara el instante exacto para hacerse notar y confirmar que sí sabe tu nombre. Mucho antes de que existieran psicólogos, grabadoras o electricidad, ya se hablaba de voces que llaman por el nombre. El fenómeno no nació con la modernidad, venía viajando como una sombra silenciosa a través de las civilizaciones. En Mesopotamia, las tablillas mencionan a los Udugul. Dicen que eran espíritus que se acercaban al oído del durmiente para probar su espíritu. No gritaban, susurraban el nombre verdadero de la persona, ese que, según ellos, tenía poder sobre el alma. En la Europa medieval, los monjes registraban testimonios de voces que llamaban desde pasillos vacíos. Las atribuían a entidades que intentaban probar la fe del creyente, o a presencias que buscaban que alguien abriera la puerta de su habitación, a mitad de la noche. En Mesoamérica, los mayas describían algo aún más inquietante: seres llamados
Weyak, mensajeros entre mundos que imitan la voz humana para atraer al caminante hacia lugares donde la realidad se adelgaza. Según los relatos, jamás pronunciaban frases largas. Solo el nombre, solo una vez, exactamente igual que los casos actuales. Lo más perturbador es la coincidencia entre culturas sin contacto entre sí. En todas repiten 3 elementos. La voz usa el nombre personal. Se escucha cerca, demasiado cerca. Viene acompañada de una presencia que no se ve, pero se siente. Incluso en comunidades indígenas actuales, como los Cofán y los Emberá, existe la creencia de los llamadores, entidades que convocan a las personas cuando la barrera del sueño se afloja. Para ellos, no es un peligro, a menos que tú le respondas. Un chamán Cofen lo explica de forma inquietante. No respondes al llamado, porque quien te llama no quiere conversar. Quiere saber si lo escuchaste. Y si lo escuchas, vuelve. Los antropólogos intentan clasificar estas historias como folclore, supersticiones de supervivencia, pero cuando tantos relatos coinciden en forma, intención y contexto, la pregunta deja de ser ¿es real? Y se convierte en algo mucho más incómodo. ¿Y si estas voces no nos buscan, sino que nos siguen? A medida que los investigadores recopilaron más testimonios, surgió una hipótesis inquietante. La voz no es la entidad, sino su llave de acceso. Según esta teoría, el llamado por el nombre sería una forma de eco inteligente, una imitación diseñada para abrir una grieta entre 2 estados, la vigilia y el sueño, lo real y lo que se filtra desde el otro lado. No es un sonido externo, es una intrusión que se manifiesta justo donde somos más vulnerables. Cuando la mente está en reposo, el fenómeno se repite con un patrón milimétrico. La voz es siempre conocida. La madre, la pareja, un amigo, incluso alguien que falleció hace años. Nunca habla más de lo necesario, nunca explica nada, en solo el nombre. Y a veces, un ven. Esa precisión llevó a algunos especialistas en neurociencia a plantear que no se trata de alucinaciones espontáneas, sino de algún tipo de estímulo dirigido, como si una presencia necesitara usar lo familiar para que prestemos atención. Lo más perturbador llega cuando las víctimas aseguran sentir algo detrás del sonido, no una figura, no un cuerpo, sino una intención. Un joven de Medellín contó que la voz de su abuelo, muerto, lo llamó mientras dormía. Despertó convencido de que había soñado, hasta que escuchó el mismo timbre, justo en su oído izquierdo, como si alguien estuviera inclinado sobre él, pero la habitación estaba vacía, y el aire tenía un frío compacto, antinatural. Sentí que lo que fuera estaba probando qué tan rápido reaccionaba, dijo, muy asustado. Otros describen algo similar: un peso en el ambiente, una atención activa, una conciencia que observa antes y después del llamado, como si la voz fuera el primer contacto, un tanteo, un golpe suave antes del verdadero intento. Los expertos en fenómenos paranormales sospechan que estas entidades no pueden manifestarse directamente, necesitan una forma de anclaje emocional, y que une más que la voz de alguien que amamos. Las investigaciones coinciden en un punto oscuro. El fenómeno no ocurre al azar. Se repite en personas con altos niveles de estrés, duelos recientes, insomnio o estados emocionales frágiles, como si algo se acercara cuando la mente tiene fisuras. No buscan comunicarse, dijo uno de los investigadores. Ellos buscan entrar. Entonces, la voz es solo un aviso, un roce en la superficie. La pregunta es, ¿qué sucede cuando finalmente respondes? ¿Y a ti, alguna vez te ha pasado? Estás a punto de quedarte dormido, o quizá caminando solo por un pasillo, y de repente, escuchas tu nombre. Una voz clara, nítida, que parece venir de la nada. Por instinto, te detienes, miras a tu alrededor, pero no hay nadie. La casa está en silencio. Durante años, este fenómeno
conocido como alucinación auditiva hipnagógica, ha sido un misterio fascinante y un poco inquietante. La mayoría de las historias terminan justo ahí, en el sobresalto, la confusión y la vuelta a la normalidad. Pero, ¿y si te dijera que hay un pequeño grupo de casos documentados que van más allá? Casos que exploran lo que sucede cuando la persona, en lugar de ignorar la voz, entonces decide responder. Y es en ese momento exacto cuando el misterio se transforma en algo mucho más oscuro. La primera advertencia de quienes han investigado esto es clara. Si escuchas tu nombre en la soledad, no respondas. Nunca, pero nunca respondas. La razón es más extraña de lo que imaginas. Aquellos que han contestado, ya sea en voz alta o incluso mentalmente, no escuchan una segunda voz. Nadie les responde con palabras. Lo que ocurre es algo interno, una sensación inmediata de que algo ha cambiado. Es como si el simple acto de reconocer esa llamada abriera una puerta, una especie de canal. Los investigadores de lo paranormal lo llaman la aproximación. La temperatura de la habitación puede bajar drásticamente. El aire se vuelve pesado y la sensación de estar solo desaparece por completo. Ya no hay duda. Alguien o algo está contigo. Las descripciones de este fenómeno son increíblemente consistentes, a pesar de venir de distintas partes del mundo. Víctimas de este suceso relatan que, segundos después de responder con un simple ¿quién anda ahí?, o solo responder ¿hola?, sienten un desplazamiento en la habitación. No es un sonido, sino un cambio en la presión del aire. Un silencio que se vuelve denso, casi sofocante. Una mujer en Ciudad de México, tras responder a una voz que la llamó por su apodo de la infancia, juró haber visto por el rabillo del ojo una sombra alta y estrecha que se movía a lo largo de la pared. Dijo que no parecía una sombra proyectada, sino algo que se despegaba de la propia oscuridad, con una forma que no era del todo humana. El terror la paralizó, y solo pudo cerrar los ojos y esperar a que amaneciera. Pero hay relatos que van aún más lejos. Un exparamédico en España compartió su experiencia en un foro de fenómenos inexplicables. Contó que una noche, mientras intentaba dormir, escuchó su nombre, Carlos, susurrado cerca de su oído. Lo ignoró, pensando que era producto del cansancio, pero minutos después, la voz volvió, esta vez más fuerte, más insistente en Carlos. Molesto y medio dormido, respondió en voz alta, ¿qué quieres? Lo que describió a continuación es aterrador. Afirmó que, en la esquina de su habitación, junto al armario, una figura comenzó a formarse lentamente. No apareció de golpe, sino que se materializó a partir de la negrura, volviéndose más y más densa. Era alta, sin rostro, y parecía absorber la poca luz que entraba por la ventana. El hombre dijo que sintió un frío que le caló hasta los huesos, y un miedo primordial que nunca antes había experimentado. Pero lo peor no fue la aparición en sí, sino la comprensión que tuvo en ese instante. Me di cuenta, escribió, de que no había venido a decirme nada. No tenía un mensaje, simplemente había venido a observar. La figura permaneció inmóvil durante lo que parecieron horas, hasta que los primeros rayos del sol la hicieron desvanecerse. Los expertos en lo paranormal y folcloristas tienen una teoría sobre esto. Sugieren que la voz es solo la primera fase de un proceso, una especie de anzuelo. La entidad llama, sondea. Si no respondes, si no le das importancia, generalmente se retira. Pero si lo haces, le estás reconociendo su existencia. Es un acuerdo tácito, una invitación no verbal. Al responder, le estás diciendo, te escucho, sé que estás ahí. Y con eso, le das permiso para acercarse. Esta idea no es nueva. Muchas culturas antiguas y tradiciones chamánicas ya advertían sobre esto. Hay proverbios que dicen, nunca respondas
cuando la noche te llama por tu nombre. Para ellos, no se trataba de un simple susto, sino de un acto que abría una grieta entre nuestro mundo y otro. Un canal por el cual entidades que no pertenecen a nuestra realidad física podían influir en nuestras emociones, nuestros sueños e incluso drenar nuestra energía vital. Algunos chamanes de tribus amazónicas creen que estas entidades no imitan voces al azar, no es una grabación aleatoria. Buscan una resonancia específica, un tono o un nombre que tenga un significado profundo para ti, para asegurarse de que tu respuesta sea genuina. Por eso a veces usan apodos que solo tus seres queridos conocen o imitan la voz de alguien que ya no está. Es una táctica para romper tus barreras emocionales y mentales. Pero el verdadero terror proviene de testimonios más recientes, de personas que, tras cometer el error de responder, han visto cómo el fenómeno escala. La voz ya no aparece, solo cuando están a punto de dormir. Comienzan a escucharla con más frecuencia, en momentos inesperados, en la ducha, con el ruido del agua de fondo, mientras cocinan, entre el sonido de los utensilios, al caminar solos por la casa, como un susurro que se cuela por debajo de la puerta. Es una tortura psicológica. La voz se convierte en un recordatorio constante de que ya no están solos, de que esa presencia que invitaron a entrar ahora forma parte de su vida. Un caso particularmente inquietante es el de una joven universitaria que empezó a registrar las anomalías en su apartamento después de responder a la voz. Al principio, solo escuchaba su nombre. Luego, empezó a notar pequeños sucesos, objetos que se movían de lugar, puertas que se entreabrían solas. Desesperada, instaló una grabadora de audio en su habitación. La mayoría de las noches no captaba nada fuera de lo normal, pero una noche, la grabadora registró un sonido débil, casi imperceptible. Era un susurro. Cuando amplificó el audio, pudo escuchar su nombre, una y otra vez, repetido durante horas, como un mantra macabro. Era la misma voz que la había llamado la primera vez, solo que ahora no necesitaba que ella estuviera despierta para manifestarse. Estaba allí, observándola mientras dormía. Los archivos sobre este tema, tanto antiguos como modernos, coinciden en una advertencia final, y es la más importante de todas. La entidad que te llama por tu nombre no quiere hablar contigo. No busca una conversación. Su objetivo es mucho más simple y aterrador. Quiere que la reconozcas. Quiere que sepas que está ahí. Y una vez que lo haces, una vez que respondes a su llamada, deja de ser un visitante ocasional, un misterio fugaz en la noche. Se convierte en una presencia permanente, una presencia que te observa, una presencia que sabe tu nombre. Así que la próxima vez que estés solo y escuches esa voz familiar llamándote desde la oscuridad, recuerda esta historia, no te gires, no preguntes quién es, solo quédate en silencio, porque a veces el silencio es la única respuesta segura. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ningún video. Nos vemos en el próximo misterio.